Bueno, shalom hermanos y amigos, bienvenidos. Le damos las gracias al Todopoderoso por darnos la vida y permitirnos llegar una vez más hasta este momento. Vamos a estudiar, ¿verdad? A meditar lo que es en la palabra del Eterno y pues el tema que vamos a estudiar en esta oportunidad, tal como lo dijimos, ¿verdad? A través de las redes, vamos a hablar acerca de uno de los misterios más grandes contenido dentro de la palabra del Eterno. Los que pudieron leer, ¿verdad? Ahí el anuncio, ¿verdad? Se pudieron dar cuenta que vamos a hablar acerca de una figura, fíjense bien, que es conocida dentro de lo que es nuestro pueblo y libros, de verdad, libros antiguos, ¿verdad? De nuestro pueblo de Israel, ¿verdad? Nos hablan acerca de un personaje llamado el Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef. De verdad, hay dentro de la literatura judía antigua muchos, de verdad, muchos lugares, dentro de muchos libros, no solamente el Talmud, sino otros libros como Yalkut Simoni, ¿verdad? Y también una cantidad de verdad de libros donde se habla acerca de lo que es el Mashiach ben Yosef. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa Mashiach ben Yosef? Bueno, Mashiach es la palabra que se traduce como el ungido, ¿verdad? Y la palabra Cristo, ¿verdad? Es la palabra griega para ungido. Vea, la palabra más cercana al español a la palabra original es la palabra Mesías, que viene de Mashiach, ¿verdad? Y la palabra Ben significa hijo, ¿verdad? Y luego la última parte, Yosef, es el nombre de uno de los hijos de Jacob. Es decir, por eso es de que, digamos, si lo tradujéramos al español, diría algo así como el Mesías, hijo de José. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se le llama? ¿Por qué se le llamó a... O sea, ¿por qué dentro de la parte oral de nuestro pueblo, por qué se habla acerca del Mesías ben Yosef? O sea, ¿qué es lo que encierra? ¿Cuál es el misterio? Hay todo un tema, ¿verdad? Que no lo voy a hacer el día de hoy, ¿verdad? Para poder hablar del Mashiach ben Yosef, dentro de lo que es la literatura judía antigua, ¿verdad? Hoy vamos a revisar o vamos a irnos, es decir, en el tema bíblicamente. Sin embargo, les voy a mencionar un par nomás de pasajes, ¿verdad? De los cuales nos habla la tradición judía acerca del Mesías ben Yosef, o también llamado el Mesías sufriente. Así que para entrar, ¿verdad? a esto, vamos a hacer una oración. Primeramente, les invito para que cerremos nuestros ojos y elevemos nuestras manos al cielo. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Te damos gracias, Padre bueno, en esta hora por darnos la vida y permitirnos llegar hasta este momento para estudiar tu palabra. Te pedimos en esta hora, Padre bueno, que nos mires con ojos de misericordia y en tu misericordia también, Padre, pues nos conceda los misterios de tu palabra. Bendito y exaltado sea tu nombre, Padre. Te amamos con todo nuestro corazón. Te pido la bendición por cada uno de mis hermanos que se están conectando y los hermanos que van a ver esta enseñanza posteriormente. Te pido que bendigan la vida, Padre, de cada persona que va a oír esta enseñanza. Bendecimos, Padre, tu nombre, te damos gracias porque no nos paga conforme a nuestras obras, Padre, ya que si nos pagara conforme a nuestras obras, ya hace tiempo se hubiésemos muerto, Padre. Pero si estamos vivos, sabemos de que estamos vivos porque tu misericordia es hasta los cielos. Gracias por tu palabra, gracias por enviarnos a tu Hijo amado, gracias por darnos la vida, gracias por darnos la salud. La lista es, de verdad, es para no terminar. Gracias por ser nuestro Elohim, gracias por ser un Dios tan bueno y bondadoso que te apiada de nosotros. Muchas gracias, Padre. Quédate con nosotros en esta enseñanza. Te lo suplicamos en el nombre grande de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua, y decimos amén. Bien, vamos a iniciar nuestro tema. Solamente les voy a leer un par de pasajes, digamos, de lo que es la literatura antigua de los hijos de Israel, es decir, la literatura antigua judía.
¿verdad? Realmente son bastantes. Como digo, en esta oportunidad no voy a irme solo por la literatura judía, ya que tengo mucha información sobre ello, sino que vamos a irnos a la Biblia, ¿verdad? El por qué el Mesías es llamado así en la literatura judía, el Mesías Ben Yosef. Les voy a leer esto está en un libro judío que se llama Pesiktar Rabatí, así se llama, Pesiktar Rabatí, Pisca 37.1. Ahí está escrito: los patriarcas se levantarán y le dirán al Mesías, oiga, nuestro justo Mesías, aunque somos tus antepasados, eres más grande que nosotros, porque sufriste las iniquidades de nuestros hijos y un terrible peso de aflicción cayó sobre ti. Y tales sufrimientos nunca existieron en otras generaciones por el bien de Israel. Como ustedes pueden observar, esta cita que les acabo de leer es una cita judía, es una cita del libro judío, de un libro que se llama así, Pesiktar Rabatí, ¿verdad? Y se refiere al Mesías, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, el Mesías del que nos habla en Pesiktar Rabatí es el Mesías de Isaías 53, es decir, el Mesías sufriente, ¿verdad? Les voy a leer esta otra nada más. Dice así, eso está en el Talmud. Eso está en el Talmud, en el Tratado de Sukkah 52a. Como vuelvo a repetirles, tengo muchas citas de la literatura judía que no lo vamos a ver hoy, porque lo que quiero es que nos vayamos a ver por qué razón, ¿verdad?, el Mesías fue llamado el Mashiach Ben Yosef. Vamos a ver. Ahora bien, dice así el Talmud, el Tratado de Sukkah 52a. Talmud, Tratado de Sukkah 52a. Dice: el santo le dirá a él, es decir, al Mesías: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Como está escrito, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como heredad, y te daré las naciones como herencia tuya, puesto que ha visto al Mesías, Mashiach Ben Yosef, quien fue muerto. No te pediré otra cosa sino la vida, porque escrito está en el Salmo 21.4: vida te pidió y tú se la diste. De verdad que hablar de este tema, les digo, es un tema increíble, es un tema increíble. Es posible que no terminemos el día de hoy, pero sí vamos a avanzar, y de verdad es un tema muy lindo, revelación de nuestro Padre Eterno para nosotros, ¿verdad? Así que vamos a irnos enseguida a uno de los pasajes para iniciar nuestro tema. Bueno, Juan 5.39. Comenzamos con Juan 5.39. Dijimos, ¿verdad? En el anuncio que hice, les hablé acerca de esta serie que vamos a estudiar, que se llama, si ustedes se fijaron, decía ahí, el tesoro escondido, ¿verdad? ¿Por qué se llama el tesoro escondido esta serie en la cual vamos a comenzar? Bueno, se llama así porque en el libro de Mateo, justamente en el Mateo capítulo 13 y verso 44, dice así, oiga, Mateo capítulo 13, verso 44, dice la palabra de Dios: además, el reino de los cielos es semejante, oiga bien, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Interesantemente, ¿verdad? Esta parábola, la explicación es como sigue. Dice la escritura que este hombre va, ¿verdad? Y va por el camino y pasa por un campo y se encuentra con un tesoro. Obviamente que la manera de obtener el tesoro, ¿verdad?, ya que solamente él lo había visto, no podía ir y decirle a la persona, ¿verdad?, buscar al dueño del campo y decirle: véndeme el tesoro. No, sino que tenía que comprar el tesoro, pero obviamente no valía poco. Entonces tuvo que deshacerse de todo lo que él tenía, ¿verdad?, para poder comprar el tesoro.
Tenía que vender todo lo que tenía para comprar no el tesoro, sino para comprar el campo, porque el tesoro no se podía comprar solo, sino que tenía que comprar el campo. Oiga bien, entonces ese campo representa la ley de Dios, ese campo representa la Torá de Dios, la Torá de Elohim, que es la Torá de Dios. Eso representa el campo, lo que hemos venido hablando, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estaba en el campo? El tesoro. Ese tesoro es Yeshua, nuestro Mesías. Él es el tesoro escondido, oiga bien, y obviamente que para hacerse de ese tesoro, es decir, el tesoro no viene solo, o sea, no puede solamente ir y vender todo lo que tiene y comprar el tesoro, se tiene que comprar el campo, y el campo es la Torá. Ahí están los mandamientos, ahí están las leyes de Dios, ahí está la Torá del Mesías. Es decir, no podemos solamente llevarnos al Mesías, sino que hay que comprar el campo. Y cuando dice que vendió todo lo que tenía para comprarlo, es que hay que despojarse de todos los prejuicios, hay que desaprender y hay que aprender, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el vino nuevo, que es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Pueda caer en odres nuevos. Porque si mantenemos el pensamiento quizás errado, el pensamiento gentil occidentalizado, ¿verdad? Y echamos el vino nuevo, que es la nueva revelación por medio del Espíritu, que está viniendo a nuestros tiempos en este día, lo que va a hacer es que los odres se rompen y el vino se pierde. Entonces necesitamos deshacernos de todo. Así, tener la humildad para decirle al Eterno, estoy dispuesto, sí, me he equivocado en eso y lo otro, ¿verdad? Pero aquí está mi corazón, yo quiero aprender. Y es así como el Eterno viene, y cuando tenemos esa actitud de niños, ¿verdad? El Eterno viene y comienza a revelar, porque si no somos como niños, dice la palabra, que no vamos a entrar al reino de los cielos. Tenemos que tener un corazón dispuesto y una hambre y sed de justicia por conocer más de su palabra, y estar dispuesto a quitarnos todos los prejuicios, todas las cosas que hemos aprendido mal, y recibir el vino nuevo en estos odres nuevos, ese vino nuevo, entonces, que representa el Espíritu y la palabra del Eterno como revelación por medio de nuestro Mesías para este tiempo. Entonces, este campo del cual estamos hablando es la Torá, la ley de Dios. Por eso es que hemos venido hablando tanto acerca de la ley de Dios, porque para el Eterno la Torá es algo valioso. ¿Por qué? Porque dentro de ella está su Hijo. Y realmente, como les digo, hoy vamos a iniciar, ¿verdad? A buscar al Mesías, a buscarlo, ¿verdad? Porque vamos a ir haciendo temas, viendo a dónde está el Mesías dentro de la Torá, ¿verdad? Encontrando ese tesoro. Y como dije anteriormente, ¿verdad? Para hacernos de ese tesoro tenemos que obtener el campo. No me puedo llevar al Mesías solito y decir los mandamientos no los voy a guardar. No, los mandamientos y la Torá son parte del Mesías. Si nosotros decimos, voy a llevarme al Mesías el tesoro, no se puede, tiene que comprar el campo. Dentro del campo, que es la ley de Dios, allí está Yeshua, nuestro tesoro, nuestro amado Mesías. Así que eso es lo que nos dice esta parábola, ¿verdad? Recuerdo, ¿verdad? Además de Juan 5, 45 y 46 y 47, ¿verdad? Donde las Escrituras nos hablan acerca de que si creyésemos a Moisés, me creerían a mí, decía él, porque de mí escribió él, ¿verdad? Hoy vamos a ir viendo a dónde escribió él. El salmista David, en el Salmo 119 y el verso 18, nos decía de la siguiente manera. David le decía al Señor, abre mis ojos, oiga bien, y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. Es decir, que necesitamos que el Eterno, y necesitamos pedirle a Él que abra nuestros ojos del entendimiento, ¿verdad? Ahora, para pedirle eso tenemos que estar dispuestos a despojarnos de todo, ¿verdad? Porque por ahí dice alguien que no hay más ciego, o sea, no hay peor ciego que el ciego que no quiere ver, es decir, que no quiere abrir los ojos. Entonces, en esta oportunidad le vamos a pedir al Eterno, ¿verdad? Que Él abra nuestros ojos, ¿para qué? Para ver las maravillas, oiga, las maravillas que hay dentro de su Torah, las maravillas que hay dentro de su ley. Y eso de verdad que es gratificante, es algo que llena nuestro corazón, porque como lo hemos venido diciendo, la Torah,
La Torá fue el alimento que llenó el corazón de nuestros padres y es el único alimento que puede llenar nuestra alma. ¿Por qué? Porque el Mesías es nuestra Torá, el Mesías es la Torá viviente y el Mesías es el pan de vida. El Mesías es la luz y la Torá es la luz. Proverbios 6:23 lo dice y lo vuelve a decir también allá en el Salmo 119:105, donde el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que vamos a ver lo que dice adicionalmente Lucas 24:27. Lucas capítulo 24 y verso 27 dice de la siguiente manera: y comenzando, oiga bien, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, ¿verdad? Para comenzar por Moisés, que es la Torá, ¿verdad? Estos iban camino a Emaús y él comenzó a declararle lo que decían las escrituras acerca de él. Por lo cual ellos después dijeron, ¿verdad?, que no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras, porque su palabra es fuego. Su palabra es fuego. Eso lo estuvimos estudiando el día de ayer. Verso 44, vamos a leer el 44, 45 y 46, donde estamos ahorita en Lucas, capítulo 24, versos 44, 45 y 46. Nos dicen de la siguiente manera, ¿verdad? A los hermanos que me están viendo, algún comentario, ¿verdad? O alguna pregunta pueden dejarla ahí, ¿verdad? O algún comentario, porque algunas veces veo hermanos que se conectan, pero no dan ninguna señita. Dije yo, se les olvidó, no sé, ¿verdad? Déjenme un comentario para saber que entró, para saber que estuvo presente, o alguna pregunta, también alguna inquietud, ¿verdad? Usted puede ponerla ahí y yo después, al terminar el video, yo empiezo a revisar, ¿verdad?, lo que me ponen y lo que puedo responder se lo respondo. Así que dice Lucas capítulo 24, verso 44 al 46. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, oiga bien, en la Torá de Moisés, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces el verso 45 dice: les abrió el entendimiento. Oiga bien, les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las escrituras, ¿verdad? Esto es importantísimo. Que, o sea, nosotros, yo puedo aprenderme la Biblia de memoria, aprendérmela en todos los idiomas posibles, sacar 3, 4 doctorados en teología, todo, pero al final eso, si el Eterno no abre el entendimiento, yo no voy a entender nada. Es más, lo que voy a hacer es desviarme y no voy a entender su palabra, al contrario, la voy a torcer. El único que puede hacer eso es nuestro amado Mesías, porque Él, nuestro Padre le ha encomendado a Él toda autoridad. Por esta razón la Escritura dice acá de que en ese momento Yeshua, el verso 45 de Lucas 24, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En otras palabras, si el Mesías no abre nuestro entendimiento, no vamos a entender nada. ¿Y cómo hacemos para que Él abra nuestro entendimiento? ¿Sabe qué? Hay que hacernos pequeñitos. Nuestro amado Mesías nos decía ya en el libro de Mateo capítulo 11, si no me equivoco, el verso 25, Él hacía una oración y le decía al Padre: Padre, te alabo porque escondiste esas cosas de los sabios, o sea, de los que se creen que conocen, y de los entendidos, y se las ha revelado a los pequeñitos, o sea, aquellos que son como niños, aquellos que están dispuestos a aprender, aquellos que son, ¿cómo decir?, humildes de corazón, aquellos que de verdad, esa tendría que ser nuestra actitud, porque eso es lo que somos. O sea, no somos más, no somos menos, de verdad. Todos somos, ¿cómo decir?, al final, como le dijo nuestro padre Abraham al Eterno allá en el libro de Génesis: yo soy polvo y ceniza, y eso es lo que somos. ¿Queremos revelación del Eterno? Hagámonos pequeñitos. Yo siempre he dicho que la humildad es la clave para la revelación divina. El único grande se llama Hashem, el único grande se llama Dios, Yud-Hei Bau-Hei. Él es el único grande. Y obviamente, pues el nombre, el Mesías también, ¿verdad?, que Él lo ha exaltado a lo sumo y nos lo ha puesto como amo, como Señor, ¿verdad?, y como Redentor de nuestras vidas. Así que inmediatamente vamos a irnos, ¿verdad?,
a lo que es, lo que vamos a ver el día de hoy, es la vida de José. Es decir, como les decía al principio, en la tradición hebrea se habla acerca del Mesías, hijo de José, o Mashiach ben Yosef. De verdad, los escritos antiguos hablan del Mashiach ben Yosef y hablan del Mashiach ben David. O sea, el Mashiach ben Yosef es el Mesías que sufre, y el Mashiach ben David, que significa el Mesías, hijo de David, es el Mesías que reina. Entonces, como podemos observar, estamos hablando del Mesías en las dos etapas. La primera vez cuando Él viene, ¿verdad? Como Mesías sufriente, a sufrir y a dar su vida por nosotros, ahí se le conoce como el Mashiach ben Yosef, o el Mesías hijo de José. Y cuando venga el Mesías por segunda vez a la tierra, ¿verdad? Y venga, y creo que todos amamos esa venida, ¿verdad? Su segunda venida, estamos hablando del Mesías hijo de David, o el Mesías reinante. Entonces, pero en esta oportunidad vamos a ver acerca de la figura de José, ¿verdad? En hebreo José se dice Yosef, así, Yosef. Estoy hablando de Yosef el patriarca, Yosef, uno de los 12 hijos de Jacob, Yosef el que vendieron a Egipto, pues, ¿verdad? Para que me logren entender. Así que vamos a ir viendo algunos paralelismos para que nosotros vamos a descubrir dentro de la Torá, dentro de la ley de Dios, oiga, al Mesías sufriente. Eso es lo que vamos a ir haciendo en este y otros estudios, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vamos a descubrir a Yeshua, el Mesías sufriente, en la vida de Yosef el patriarca, de José de Egipto, el que reinó en Egipto. Así que vamos con la primera. De acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Yosef o José en Egipto, José, ¿verdad? Pues su padre es Jacob, a quien el Eterno cambió el nombre por Israel, ¿verdad? José o Yosef era el hijo amado. Obviamente estaban los demás hijos, ¿verdad? Pero él era el hijo amado, ¿verdad? De hecho, el padre le dio una túnica de colores, ¿verdad? Y no significa de que no tenía más hijos. Claro, tenía más hijos, pero Yosef era el hijo amado. De la misma manera, nuestro padre tiene un hijo, ¿verdad? Y es Yeshua, también es su hijo amado, ¿verdad? Él mismo lo dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Ahora, ¿y nosotros qué somos? Somos hijos del Eterno, pero Él es su hijo amado, de la misma manera que Jacob también tenía un hijo, ¿verdad? Tenía más hijos, pero él, o sea, Yosef, era el hijo amado. De hecho, eso me hace recordar de la túnica que le regaló, ¿verdad? Que si nosotros podemos ver esa túnica de colores, ¿qué fue lo que pasó con esa túnica de colores? Bueno, se la presentaron a Jacob, ¿verdad? Cuando le dijeron que él había muerto. ¿Y qué es lo que hicieron? Le empaparon de sangre y se la llevaron llena de sangre. Eso solamente me hace recordar lo que dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando la escritura dice: y vi venir un hombre con sus ropas manchadas en sangre. En las versiones más antiguas dice: con su manto manchado en sangre. El manto, el prototipo, el manto o el talit, que es el manto de oración judío, hasta o el manto de oración hebreo, mejor dicho, ¿verdad? Tiene que ver con lo que es esa túnica de colores, la cual también llevaron con sangre. Y también aparece allá en Apocalipsis, aparece donde dice que él viene con su manto teñido en sangre o manchado en sangre. Y su nombre es, y aparece ahí, ¿verdad? Dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, eso vamos a decir que es la primera. Otra de las cosas, ¿verdad?, es de que la primogenitura de la casa de Jacob, acuérdense que cuando estamos hablando de la primogenitura, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Rubén, uno de los hijos de Jacob, Génesis 49:1, dice ahí de que Rubén perdió la primogenitura, ¿verdad? Y en el capítulo 48 el Eterno se la da a José, ¿verdad? Si no me equivoco, Primera de Crónicas, no recuerdo si es Primera o Segunda de Crónicas, capítulo, sí creo que es Primera de Crónicas 5:1 y 2, ahí dice que los derechos de primogenitura le fueron quitados a Rubén por cuanto violó el hecho de su padre, y se le dieron a José, a Yosef, ¿verdad? Entonces, tenemos esto, aquí tengo, Primera de Crónicas 5:2, dice así la palabra de Dios. Dice: bien que Judá llegó a ser mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José, o sea, fue de Yosef. Ahora veamos Colosenses 1:15. Colosenses
carta de Pablo a la comunidad en Colosa, dice el 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, y luego dice, el primogénito de toda creación. O sea, así como también es el primogénito de la resurrección de los muertos, ¿verdad? De la misma manera podemos ver que José también, tanto José como el Mesías, ambos tienen la primogenitura. Vamos con el siguiente. Si ustedes se recuerdan, en la vida de Yosef, él tuvo unos sueños, ¿verdad? El primero de los sueños es de que pues él soñó de unos manojos, ¿verdad? De unos manojos de espigas, unos manojos que dice que esos, habían 11 manojos, ¿verdad? Pero mejor dicho, habían 10 manojos y él estaba en el centro, ¿verdad? Y los manojos que aparecen ahí, es más, eso está creo que lo tengo acá, Génesis 37:6, voy a leerlo mejor, dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estaban manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás? Le preguntaron ellos. Entonces, sobre nosotros, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Ahora, es decir, esos manojos representaban sus hermanos, ¿verdad? Y ese sueño se cumplió en la vida de Yosef, se cumplió, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando él reinó en Egipto, ¿verdad? Cuando él reinó en Egipto y los hermanos se arrodillaron delante de él, se postraron delante de él. Ahora, hay otro sueño, y el otro sueño, aparece en el 37:9, y en este sueño, dice acá el verso 9, dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Bueno, aunque parezca extraño, y no es extraño, la verdad, este segundo sueño no se cumplió. De la misma manera, si ustedes se recuerdan, estudiamos, creo que en la lección de ayer, estudiábamos cómo Moisés, cuando se presenta a Faraón, ¿verdad? El Eterno le dice que hay dos señales. Una, que la vara que llevaba Moisés, que se convertía en culebra, serpiente, y la otra es la mano, cuando mete la mano y sale leprosa. No, el Shabbat estudiamos esto en la Parashá Metzorah. La mano sale leprosa, ¿verdad? Entonces, la segunda señal jamás la hizo Moisés, o sea, no aparece que la haya hecho, y representa al Mesías sufriente o al Mesías leproso, como estudiamos el día de sábado, el día de Shabbat. Pues justamente acá, en el verso 9, ¿verdad? El segundo sueño hay una diferencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia del segundo sueño con el primero? Que en el segundo aparece el sol y la luna. En el primero solamente eran ellos, y en el segundo aparece el sol y la luna. Ahora, este sueño no se cumplió, aunque bueno, digamos en los comentarios tratan de hacerlo llegar, ¿verdad? Diciendo de que ¿cómo decir? De que en este caso, porque acuérdense de que la madre, ¿verdad? El problema es de que cuando José está reinando en Egipto, los hermanos sí están, y de la misma manera el papá, aunque no se mira que el papá se postre ante él. Pero aunque alguien pudiese decir que el papá se postró ante él cuando él estaba en Egipto, la madre, que simboliza la luna, ya había muerto. O sea, ella ya no estaba cuando ella murió al dar a luz a Benjamín. Entonces ya no estaba. Entonces este segundo sueño no se cumplió en la vida de Yosef, se va a cumplir en la vida del Mashiach ben Yosef. O sea, se va a cumplir en el Mesías cuando él venga. Sigamos. Génesis 37:8. Cuando leemos en Génesis 37:8, dice la Escritura, y le odiaron más por sus palabras. O sea, lo odiaron por sus palabras. Y de la misma manera, cuando nosotros leemos en Juan 15:22 al 25 y Juan 17:14, también dice que lo odiaban por sus palabras. Lo mismo, o sea, hablando de Yosef y hablando de Yeshua.
Dice la escritura acá: si yo no hubiese venido y no les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por el pecado. El que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiese hecho esto, si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me odiaron sin causa. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vea, el Mesías mismo está hablando acerca de lo que la Torah dice, acerca de lo que está pasando con él, y estamos hablando de odio gratuito, odio sin causa, ¿verdad? Que se dice inclusive que el segundo templo fue destruido por eso, odio sin causa, ¿verdad? El primer templo se habla de idolatría, el segundo dice en el judaísmo o los judíos que fue destruido por odio sin causa. Y ese odio alcanzó aún a nuestro Mesías, y fue el mismo odio que también tuvieron los hermanos de Yosef con José o con Yosef. Otra de las cosas que también nos dice, otro punto, y vamos a leer Génesis 37:11. Estamos hablando del Mesías sufriente, llamado en la tradición judía el Mashiach ben Yosef. Y estamos viendo en la Biblia las razones por las cuales se le llama así, el Mesías, y no porque fuera descendiente de José, sino porque José es una figura, oiga bien, de quién es el Mesías que sufre, de Isaías, del Mesías que aparece en Isaías 53, el Mesías que cargó con nuestros pecados y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Génesis 37:11, veamos. Dice así: sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, los hermanos de Yosef le tenían envidia. Ahora, vayámonos al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah, que significa el nuevo pacto. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 27 y verso 18, nos dice: porque él, es decir, Pilato, sabía que le habían entregado por envidia. Ven la misma situación. Tanto en Génesis 37:11 habla de que sus hermanos tenían envidia, y también acá dice que le habían entregado por envidia en Mateo 27:18. Vea, y nos fuimos atrás hacia Génesis 37:11. Génesis 37:13 dice así: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. ¿Vea? Es decir, el padre está enviando a su hijo, a José, ¿a qué? A ver a sus hermanos, ¿verdad? Ellos están apacentando. Ahora, en el libro de Lucas, capítulo 20, y en el verso 13 al 15, a la primera parte del 15, dice de la siguiente manera: entonces el dueño de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí diciendo: este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. Bien, vamos con la siguiente. Génesis 37:18 dice así. Génesis 37:18. Bueno, esperaría que usted tenga su Biblia a la mano, ¿verdad? Para que constate lo que estamos diciendo. Dice Génesis 37:18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Estamos hablando de José. Ahora vea lo que dice Mateo 26:4: y tramaron entre ellos prender a Yeshua con engaño y matarle. ¿Verdad? Estamos viendo todos estos paralelismos maravillosos. Esto es lo que decía al principio. Esto es lo que David en cierto momento le decía al Padre: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, las maravillas de tu Torah. Y por eso es que hoy estamos viendo a Yeshua dentro de la Torah, porque la Torah es el campo. Vea, la Torah es el campo y el Mesías está dentro del campo y no está por encimita, sino que, como dice el libro de Proverbios capítulo 25 verso 2, habla, ¿verdad?, de que
la gloria del rey es encubrir un asunto, la honra de Dios, perdón. La gloria de Dios es encubrir un asunto y la honra del rey es descubrirlo. Por eso es que nuestro amado Mesías nos instó y nos dijo: escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga, aquí estamos viendo, ellas son las que dan testimonio de mí. El Mesías lo dijo, y lo dijo muy claro. Y en ellas está la vida eterna. Eso es lo que estamos haciendo. Bendito sea nuestro Padre eterno por ello, por su revelación, por su palabra. Vamos a avanzar. Todos sabemos, ¿verdad?, que José o Yosef fue vendido por 20 monedas de plata. En nuestro Mesías también fue vendido, pero por 30 monedas de plata. Ambos fueron vendidos por plata. ¿Qué fue lo que pasó o qué es lo que hicieron los hermanos de Yosef, verdad? Cuando Yosef es José, ¿verdad? Para cuando diga Yosef, algunas veces se me va a olvidar decirlo en español. Ustedes ya saben que Yosef es José. Ese es el nombre real del patriarca, ¿verdad? Cuando las escrituras nos dicen de que pues ellos, ¿verdad?, tomaron a José cuando él llegó a verlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hicieron con José? Dice que lo tomaron y lo pusieron en una cisterna vacía. Oiga bien, lo pusieron en una cisterna vacía. ¿Y qué fue lo que hicieron después? De acuerdo a las escrituras, dice que sus hermanos fueron a comer, se sentaron a comer. Esto lo dice Génesis 37:25. Dice así: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. O sea, las escrituras dicen que lo echaron en la cisterna y después se sentaron a comer pan. ¿Qué fue lo que pasó cuando nuestro Mesías muere? ¿Verdad? El Mesías muere en la fecha 14 del mes de Nisan, el mes de Aviv, ¿verdad? Y una vez el Mesías es puesto en la tumba, ¿qué es lo que hicieron sus hermanos? ¿Qué es lo que hizo el pueblo en aquel tiempo? Bueno, se sentaron a comer matzá también. Se sentaron a comer matzá, ¿por qué? Porque era la fiesta de los ácimos, mientras el Mesías estaba puesto, ¿verdad?, en el sepulcro. Ya vamos a ver un poquito esto, porque aquí hay un misterio grande también, ¿verdad? Y este misterio grande es que las escrituras, cuando dice que lo echaron en una cisterna, que eso, por cierto, fue todavía dentro de lo que es la tierra de Canaán o la tierra de Israel, ¿verdad? Que el Eterno pues prometió a nuestros padres. Lo que nosotros observamos en la Biblia o en las escrituras es que esta palabra, porque dice ahí de que lo echaron en una cisterna y estaba vacía, o sea, un hoyo. Ahora, increíblemente, esta palabra cisterna en el hebreo, la palabra es bor, así, bor. Esa es la palabra que se traduce como cisterna. Ahora, esta palabra bor, de acuerdo al diccionario Strong, es la palabra H953. H953, y les voy a mencionar lo que significa esta palabra bor. Significa abismo, cantera, cárcel, cisterna, fosa, hoyo, sepulcro o sepultura. En otras palabras, esta palabra bor, fíjense bien, en los escritos originales, en la palabra bor, en Génesis 37:20, donde dice: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños, ¿verdad? Esta misma palabra bor, que aparece acá como cisterna, traducida como cisterna, más adelante en el relato, cuando José, ¿verdad?, después de la falsa acusación de aquella mujer que lo quiso seducir, pero que él no, ¿verdad?, no accedió a la tentación, dice la palabra que a Yosef lo metieron a la cárcel. Pero esto no es una cuestión así de coincidencias, es la palabra del Eterno, es la palabra viva del Eterno que sale a nuestro encuentro.
para ser revelada por Él, porque estamos, el Eterno, fíjense bien, el Eterno en su grande misericordia le ha placido revelar a su Hijo en nosotros. Eso es grande, eso es para saltar de alegría, como lo he dicho en muchas ocasiones. Eso de verdad no lo merecemos, no merecemos esto, pero el Eterno en su misericordia, ¿sí? El Eterno, dice el Salmo 117, alabad a Adonai, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Adonai es para siempre. Aleluya, amén. Es para estar contentos, porque el Eterno en su grande amor y misericordia nos está revelando estas grandezas. Eso es lo que el Eterno allá en el libro de Oseas se lamenta acerca de nuestro pueblo Israel cuando se desvió. ¿Por qué? Porque dice, tuvieron como extrañas la grandeza de mi Torah, la grandeza de la Torah. ¿Y cuáles son las grandezas de la Torah? Esto que estamos viendo acá es parte de la grandeza de la Torah, de la grandeza de la ley de Dios. Lo que David igual le decía, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, las maravillas de tu Torah. Y hoy en día el Eterno está así con las manos abiertas, ¿verdad? Para que nosotros vengamos hacia Él y queramos conocer esto. Lamentablemente no todos tenemos un corazón dispuesto, pero igual esas son nuestras súplicas, que el Eterno cumpla en nosotros el nuevo pacto y de verdad que avive su obra en medio de los tiempos, como lo dijo el profeta Habacuc. Que avive su obra en medio de los tiempos y que haga conocer su obra. En la ira, porque de hecho, pues, de verdad, así como está el mundo actualmente, si de verdad solo porque la misericordia del Eterno es grande y las promesas que el Eterno hizo a nuestros padres no nos destruyen. No porque ya, de verdad, así como todas las maldades que hace el ser humano, de verdad ya no mereceríamos estar sobre la tierra. Pero bendito sea el Eterno, ¿verdad? Que cumple sus promesas y que siempre hay un remanente, ¿verdad? Que se mantiene guardándose y apartándose y con el oído, ¿verdad? Presto a su palabra. Bendito sea el Eterno por ello. Así que esta palabra, bor, ¿verdad? También la podemos observar en Génesis 41-44. Está escrito así, dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron. Oiga bien, y lo sacaron. Dice luego, apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Aquí es cuando Moisés estaba en la cárcel. La Torá, que es la ley de Dios, traduce la palabra cárcel de la palabra hebrea bor, la misma palabra, oiga bien, la misma palabra que aparece para cisterna. Ahora, ¿qué estamos viendo en todo esto? Bueno, que ahorita les voy a decir, pero antes les voy a mencionar dos salmos. Hay más, pero solamente son dos ejemplos. Salmo 28.1 y el Salmo 88.4. Dice el Salmo 28.1, es un salmo de David. Dice, a ti clamaré, oh Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Esta palabra sepulcro, oiga bien, en el original dice bor, es la misma palabra. Sepulcro significa bor. Y también tenemos el Salmo 88.4, donde dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. Esta palabra sepulcro, otra vez, es la palabra bor. Oiga bien, tal vez les voy a mostrar con la cámara del teléfono. Ahora, ¿cuál es el mensaje encerrado acá? ¿Sabe cuál es el mensaje encerrado? De que cuando Yosef fue metido en la cisterna, es símbolo del Mesías, es decir, pero luego vemos que también la palabra cárcel, cuando está en Egipto, también se traduce como bor. En otras palabras, pero una de ellas sucedió en la tierra de Israel, que en ese tiempo era la tierra de Canaán aún, y la otra sucedió en la tierra de Egipto. ¿Qué simboliza eso? Cuando se habla acá de la cisterna, está representando la redención de los hijos de Israel. Y cuando se menciona que fue en Egipto, está hablando de la redención de todas las naciones gentiles. O sea, en otras palabras, el Mesías muere para la redención de su pueblo y para la redención de todas las naciones. Entonces, eso es lo que las Escrituras nos están dando a conocer, ¿verdad? Por eso es que estoy mencionando esta palabra y quiero ver si puedo ponérselas acá. Ahorita veamos, a ver si puedo hacer esto.
Acá podemos observar la palabra bor, es el Strong, el H952, ¿verdad? Ahí está lo que es, cómo se traduce: abismo, cantera, cárcel, cisterna, fosa, fuente, hoyo, mazmorra, pozo, sepulcro y sepultura. Y tenemos el texto de Génesis 37:20, donde tenemos ahí el interlineal hebreo-español, ¿verdad? Donde aparece la palabra cisterna. Aquí la van a ver ustedes, cisterna. Y a la par ahí a la derecha, ustedes están viendo el Strong, aquí, Strong 953, aquí. Strong 953. El 952 y el 953 es la misma palabra. Ahorita vamos a ver. 953, esto lo tenemos acá. Vamos a ver hacia abajo. Aquí tenemos el texto, ¿verdad? Donde se habla de la cárcel. Aquí está la cárcel. Y ahí está H953, donde dice, ustedes pueden observar, dice cárcel, y es la misma palabra, H953. Si lo vemos acá, quiero ver si puedo hacer esto acá, a ver si no tengo problemas para mostrarles. Vamos a ver el pasaje, lo tenemos en Génesis 37:20. Vamos a verlo acá. Génesis capítulo 37 y el verso 20. Ya se lo voy a enfocar bien. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está la Biblia 37:20. Aquí está la palabra cisterna. Ahí la pueden ver, la palabra cisterna. Y luego voy a verla aquí en la Biblia, en esta. Aquí donde está con el Strong. Aquí. Aquí lo estamos viendo. Vamos a ver, ¿dónde está la palabra cisterna? Aquí. Ahí está la palabra cisterna. Y ustedes pueden ver ahí a la par donde está H953. Aquí. Voy a poner el cursor y ahí me aparece eso que les quiero. Vamos a ver. Eso. Ahí está, miren. H953. Bor. Y es lo que les acabo de mencionar, pero aquí está en inglés. Pero es la palabra bor la que significa sepulcro. Y es acá, ¿verdad? Donde están las palabras. Hemos visto esta, ¿verdad? Aquí les mencioné Génesis 37:20. Aquí tenemos la palabra cisterna, H953. Y tenemos en Génesis 41:14, ¿verdad? Donde tenemos la palabra cárcel. Aquí está. Cárcel, ¿dónde está? Vamos a ver. Aquí. También está H953. Y tenía también esos otros pasajes que le estaba mostrando. Vamos a... Aquí está en el libro de los Salmos. Salmo de David, Salmo 28. ¿Verdad? Y aquí está la palabra H953, que es la misma palabra bor, que se traduce como sepulcro. Lo mismo en el Salmo 88:4, también acá, que es la palabra sepulcro, es la palabra H953, ¿verdad? Bueno, espero que me hayan entendido lo que he querido mencionarles. Bueno, acá, en lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Hemos podido ver, o les he podido demostrar, ¿verdad? Que las palabras, esa palabra bor, es la palabra que se traduce como cisterna, ¿verdad? Y es la palabra que también se traduce como cárcel, aludiendo a la muerte del Mesías, la primera en las cisternas por Israel, y la segunda, cuando José fue echado en la cárcel, allá alude a la muerte del Mesías por todas las naciones gentiles. O sea, de hecho, ¿verdad? Al estudiar el tema de las dos casas de Israel, un día lo vamos a estudiar, pues ahí nos vamos a dar cuenta por qué el Eterno diseminó a 10 tribus de Israel en medio de todas las naciones gentiles, ¿verdad? Para que se cumpliese también no solamente lo que decía el libro de Jeremías 31,
donde el Eterno dice a nuestro pueblo de Israel: con amor eterno te he amado, sino también para que se cumpla Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera el Eterno amó a las naciones, al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, avanzando, ¿verdad?, con esto, podemos observar también otra comparación, y es de que, José en este caso fue llevado a Egipto, lo mismo que el Mesías, ¿verdad?, también fue llevado a Egipto, ¿verdad? De hecho, si no me equivoco, en Oseas 13:1, ahí dice: de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Hablando de Israel, pero también hablando del Mesías, porque en el Nuevo Testamento, cuando el Mesías, cuando fue todo aquello, ¿verdad?, de que andaba Herodes matando a los niños, el Mesías, ¿verdad?, con sus padres tuvieron que huir, ¿verdad?, hacia Egipto, y después tuvieron que regresar. Por eso es que en el Nuevo Testamento dice: para que se cumpla la escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Ambos estuvieron en Egipto. Eso está en... no lo tengo acá, pero... Bueno, seguidamente tenemos otro paralelismo, y es de que Yosef fue tentado, ¿verdad? Fue tentado, ¿cómo? Por medio de la mujer, ¿verdad?, de Potifar, pero de acuerdo a las escrituras, ¿qué pasó? Superó la tentación. ¿Qué fue lo que sucedió con nuestro amado Mesías? Pues también fue tentado en el desierto y también superó la tentación. Después de un tiempo, bueno, de acuerdo a los escritos, de acuerdo al Midrash, por cierto, hay unas partes ahí donde se menciona que José estuvo en la cárcel por un periodo de 12 años, ¿verdad? Aludiendo en este caso sería al Mashiach ben Yosef, a uno por cada tribu de Israel. Ahora, en el periodo primero de 10 años, cuando ya tenía 10 años de estar en la cárcel, sucede algo, que habían dos personas ahí, un panadero y un copero, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia como ambos, ¿verdad?, le cuentan el sueño, ¿verdad? El panadero le cuenta, ¿verdad?, lo que ha soñado, y también el copero. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Bueno, buenas noticias para el copero, ¿verdad? Porque el copero vuelve otra vez a donde estaba, a servir al rey. Pero ¿qué sucede con el panadero? El panadero, justamente lo que le pasó es de que lo mataron, ¿verdad? Después de 3 días, ¿verdad?, me parece que estaba cumpliendo años el faraón, y lo mataron. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con esto, que de la misma manera que la escritura habla de que cuando él estaba allí en la cárcel, ¿verdad?, habían 2 hombres con él, uno murió y el otro vivió. También cuando nuestro Mesías fue puesto en el madero, en la cruz, también la Biblia nos habla que habían 2 hombres junto a él, ¿verdad? ¿Y qué pasa con uno y con el otro? Bueno, que obviamente, uno se muere, y todos se mueren, pero uno se muere eternamente y el otro no, ¿verdad? Porque al otro le da vida. Cuando le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, de la misma manera que José estaba allá en Egipto y están estos 2 hombres, uno muere y el otro vive, lo mismo sucede con nuestro Mesías, con los 2 hombres que estaban, uno a la derecha y otro a la izquierda, en la cruz del Calvario. Siguiendo, las escrituras nos cuentan que después de esto, ¿verdad?, ¿qué fue lo que pasó con José? Bueno, de hecho, él le dice, ¿verdad?, al copero que se acuerde de él. Al copero se le olvida, por cierto, y a su momento, cuando el rey comienza a tener, el rey de Egipto, que es Faraón, comienza a tener unos sueños y nadie podía resolverlos, él se acuerda de José, ¿verdad? Y de acuerdo a la escritura, José fue llevado, y vamos a ver esto en Génesis 41:46, Génesis 41:46, y dice ahí: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Es decir, que es sacado de la cárcel, ¿verdad?, y fue presentado delante de Faraón cuando tenía 30 años. Lo mismo la escritura dice que nuestro Mesías, ¿verdad?, hasta que tenía 30 años comienza su ministerio, ¿verdad?, que sabemos que duró 3 años y medio. Eso lo dice la escritura también en el Nuevo Testamento. Sabemos que habla que el Mesías tenía 30 años. Vamos a ver otra comparativa. Y esta comparativa la tenemos en Génesis 41:38.
Génesis 41:38. Dice así: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Vea lo que dice el Faraón. Ahora, ¿qué es lo que dice Lucas 4:18? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. En otras palabras, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad?, que el Faraón habla de José diciendo que van a hallar otro hombre como él, en quien esté el Espíritu de Dios, el Espíritu del Eterno. También el Eterno puso su Espíritu sobre el Mesías, ¿verdad?, sobre nuestro Mesías. Y por esta razón, nuestro Mesías repetía o decía, ¿verdad?, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad?, cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 61, verso 1, donde está escrito esto. Génesis 41:40. Vea, dice, Faraón le dice en este caso a José, a Yosef, le dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mateo 28:18, el Mesías. Dice: y Yeshua se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, de la misma manera que Yosef, ¿verdad?, después de decir el significado de los sueños, fue puesto como segundo después de Faraón, el Mesías también, ¿verdad?, cuando él, dice la Escritura en el libro de Hebreos que él fue hecho menor que los ángeles, pero luego dice que es mayor que los ángeles. ¿Por qué? Porque el Eterno le dio toda la autoridad a él, ¿verdad? Es decir, toda la autoridad le dio a su hijo, ¿verdad? De la misma manera acá que Faraón le dio toda la autoridad digamos en este caso a José o a Yosef. Génesis 41:43. Génesis 41:43 nos dice: y lo hizo subir en su segundo carro. Vea, eso me hace recordar cuando nuestro Mesías, cuando estaban los fariseos, ¿verdad?, cuestionando a Yeshua, ¿verdad? Y él les dice: ¿y David es el hijo del Mesías o es el ancestro, es el descendiente? O sea, ahorita se me va exactamente cómo que dice el pasaje, pero lo que el Mesías les está hablando es acerca de lo que la palabra del Eterno dice. Cuando David dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de sus pies. Entonces hay una, ¿cómo se llama? Dijo el Señor a mi Señor, esa expresión: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces esa expresión, ¿verdad?, nuestro Mesías hablaba con los fariseos que siempre trataban de acusarle, ¿verdad? Y entonces ellos decían: bueno, es el Mesías, ¿verdad? ¿Es ascendiente o es descendiente de David? Ellos no pudieron responder, ¿verdad? Pero en otras palabras, el Eterno tiene el trono, su trono, y está el trono del Mesías, ¿verdad? El trono del Mesías a la diestra del Padre, que eso tiene que ver inclusive con el templo que está ahí arriba en los cielos, pero no vamos a hablar de ello ahorita. Entonces, Génesis 41:43 dice: y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. En otras palabras, ¿cuál fue la orden de Faraón para Yosef? Que toda rodilla se doble delante de José o delante de Yosef. ¿Qué es lo que nos cuenta Filipenses capítulo 2, verso 10? Nos dice así: para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Seguimos. Génesis 41:49 nos dice así: y recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar porque no tenía número. Vea, las Escrituras
¿verdad? Nos dicen que los hijos de Abraham serían como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar cuando venga nuestro Mesías al final de los tiempos? Bueno, igual va a recoger, ¿verdad? Va a recoger un número incontable, va a separar el trigo de la cizaña y va a meter la hoz, ¿verdad? Eso nos habla inclusive el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando sea la cosecha. Seguimos. Génesis 41:55. Dice así: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a Yosef y haced lo que él os dijere. Fíjense bien, el Faraón lo está mandando a Yosef, que vayan y hagan lo que él diga. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde una nube, era el Eterno hablando, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, qué paralelismos más impresionantes. Algunos podrán decir: no, pero mire, pero usted está diciendo que Faraón simboliza a Dios y Faraón era malo. No, algunas veces en la Biblia no todo es, la Biblia utiliza tanta simbología que uno no puede decir esto simboliza esto siempre. No, en el caso, digamos, Faraón en cierto momento puede representar al enemigo, del primer Faraón, por cierto, del segundo, que ya no conoció a José. Pero también en la Biblia hay otras cosas, hay otros símbolos. Por ejemplo, tenemos el león. Si yo les digo, hermanos, y el león en la Biblia, ¿quién significa? ¿A quién representa? Y alguien me va a decir: al león de la tribu de Judá, al Mesías. Y está en lo cierto. Pero a otra persona se le puede venir a la mente que el diablo anda como león rugiente. Entonces depende de qué punto de vista lo está enfocando la Escritura. Podemos hablar, por ejemplo, de la estrella de la mañana, ¿verdad? El lucero de la mañana, el lucero resplandeciente. Hay uno que habla del lucero resplandeciente, que es el Hasatán, y hay otra que habla del lucero de la mañana, de la estrella resplandeciente de la mañana, que es el Mesías. Entonces, todo depende de qué punto de vista lo está poniendo la Escritura, ¿verdad? Es como hablar de la levadura, ¿verdad? La levadura, en el concepto de la fiesta que acabamos de realizar de los panes sin levadura, representa la hipocresía y el pecado. Pero cuando el Mesías habló, ¿verdad?, de una parábola, ¿verdad?, donde dice que una mujer tomó 3 medidas de harina y tomó un poco de levadura y leudó toda la masa, y está diciendo el Mesías que el reino de los cielos es semejante a esa mujer que tomó la levadura y la mezcló, no, pues el reino de los cielos está lleno de pecado. No, en ese caso representa otra cosa, que no es el tema ahorita, por eso no vamos a hablar qué representa, que por cierto, esa parábola tiene de verdad una riqueza muy bonita. En su momento vamos a estudiarla. Seguimos. Génesis 41:55 dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos a seguir con la otra. Dice Génesis 47:23: y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembráis la tierra. En otras palabras, Sanacpanea, ¿verdad?, como se llamaba a José, porque le cambiaron nombre, ¿verdad? José, ¿qué es lo que hizo? Al final, como ya no tenían dinero las personas para ir a comprar para comprar lo que ellos habían almacenado, el trigo, ¿verdad?, se vendieron las personas a José, y José los compró a todos, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad?, la palabra dice que nosotros también hemos sido comprados con la sangre preciosa del Cordero. Si avanzamos en esto, ¿verdad? Es decir, si ustedes ven, me estoy yendo a los pasajes y dando una breve explicación, ¿verdad?, para terminar este tema el día de hoy. Obviamente, ¿no?, cada dos pasajes podría mantenerme hablando 20 minutos, pero la idea es que terminemos esto el día de hoy, para que, si el Eterno permite, el día de mañana a las 3 de la tarde, así como hemos estudiado hoy a José, vamos a estudiar la vida de la vida de Isaac, ¿verdad?, el hijo de Abraham, como figura del Mesías, lo que estamos haciendo el día de hoy. O sea, estamos descubriendo al Mesías dentro de la Torá,
estamos viendo al tesoro escondido dentro de la Torah, razón por la cual el Eterno quiere que nosotros abracemos la Torah, que guardemos sus mandamientos, que guardemos sus leyes. ¿Por qué? Porque si nosotros guardamos sus leyes y guardamos sus mandamientos y guardamos sus estatutos, estamos demostrando que amamos a nuestro amado Mesías. Eso es lo que él dijo en Juan 14:15. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Bendito sea el Eterno por ello. Cuando José fue llevado a Egipto, también pasa otra cosa, ¿verdad? ¿Qué sucede con el nombre de Yosef? Yosef es un nombre hebreo, pero cuando fue a Egipto le cambian nombre y le ponen Sanak Panea. ¿Qué sucede con nuestro Mesías Yeshua? También cuando sale a las naciones le cambian nombre y aparece con el nombre de Jesús, ¿verdad? Así es conocido casi universalmente, ¿verdad? Aunque no es ese su nombre, ¿verdad? Ese sería otro tema, pero es importante conocer cómo le llamaba papá y mamá, cómo le puso el ángel en el libro de Mateo 1:21, ¿verdad? Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? Es decir, digamos, si alguien dice, bueno, mire, ¿qué significa Jesús? Solo por así no puede irse, es decir, porque los nombres significan algo. Para que alguien me diga qué significa Jesús, tiene que irse al original hebreo, Yeshua, y ahí sí se va a dar cuenta de qué significa. ¿Qué significa Yeshua? Hasta el día de hoy significa la salvación del Eterno, la salvación de Dios. Eso significa. Por esta razón es importante, ¿verdad?, conocer los nombres propios, los nombres originales que no tienen traducción. Un nombre no tiene traducción. Sin embargo, pues en este caso también proféticamente estaba establecido que al Mesías también le iban a cambiar nombre, ¿verdad? Por eso, y no solamente nombre, sino también de la misma manera que estamos hablando de Yeshua, ¿verdad? Nosotros hoy estamos hablando de Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Bueno, Yeshua es un judío, ¿verdad?, de la tribu de Judá, ¿verdad?, es decir, guardó la Torá, ¿verdad?, guardó la ley de Dios, enseñó a guardar la ley de Dios, a la Torá a todos nosotros, ¿verdad? Y es decir, vestía como un judío, ¿verdad? Usaba su talit, el manto de oración, al cual aquella mujer dice que tocó el borde de los tzitzit del manto y quedó sana, aquella mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, ¿verdad? Mientras Roma, es decir, al Mesías se sacó de su contexto, y aún en las películas, ¿verdad?, cuando vemos la vestimenta blanca y una toga aquí roja de lado, eso es un César. Los Césares vestían así, ¿verdad? Es un problema eso, pero así es, ¿verdad? Y así se mira hoy al Mesías, como si están viendo, por ejemplo, una película y ahí se ve, él no lo visten a él como judío, sin embargo, a los que visten como judíos, a los fariseos. Y eso es lo que hace fomentar el antisemitismo, mientras que el Mesías era judío, igual que ellos, era judío, ¿verdad? Todo lo que el Mesías quiso hacer con los fariseos, a pesar de que muchos de los fariseos querían ver cómo lo hacían caer en algo, todo lo que él les dijo, Mateo 23, donde le llamó hipócritas y todo eso, realmente no lo hacía porque los odiaba, sino que lo hacía porque los amaba y quería que ellos volvieran a la senda antigua, que volvieran al verdadero camino del Eterno, porque así era él y así sigue siendo él, ¿verdad? Con mucho amor para nosotros. Entonces, en Génesis 42, verso 7, está escrito lo siguiente. Dice, y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Vea, cuando comienza a haber el hambre en Egipto, ¿qué sucede? Los hermanos llegan a Egipto. Ahora, él sí lo reconoce a ellos, pero ellos no lo reconocen a él. Eso representa al Mesías cuando vino la primera vez. Vea, la mayor parte del pueblo judío no le conoció a sus hermanos. Es profético, era necesario y es necesario que se mantenga por el momento esa venda, para que entre en la plenitud de los gentiles, de acuerdo a Pablo en el libro de Romanos capítulo 11, versos 25 y 26. Entonces, ¿pero qué sucedió después? Bueno, ahí él los conoció, pero ellos no lo conocieron a él. Llevaron comida, se fueron y regresaron. Cuando regresan y pasa toda la cosa de la copa, ¿verdad? Y no solamente la copa, sino que después vienen a la casa de él y él, es
Es decir, la segunda vez Él se da a conocer a ellos. Es lo que va a pasar también con el Mesías, la segunda vez que Él venga. De hecho, si vemos nosotros en el libro de Génesis 45, Génesis 45, 1, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó a hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. En otras palabras, en estos últimos tiempos, el Mesías se está dando a conocer. En primer lugar, se va a dar a conocer porque tenemos las naciones gentiles, tenemos las naciones, ¿cómo explicarles? Tenemos el pueblo del Eterno que está mezclado en medio de las naciones gentiles, que la palabra misma dice que ellos van a oír su voz. Entonces el Mesías se está revelando, ¿verdad? Pero de acuerdo a estos pasajes, los egipcios, todos los que estaban ahí que no eran de su pueblo, tuvieron que salirse, porque solamente se reveló a sus hermanos. De la misma manera, repito, el Eterno está revelándose hoy a nosotros, a los que somos sus hijos. Se está revelándose como el Yeshua, el Mashiach ben Yosef, como el Mesías judío, como el Mesías prometido a la nación de Israel, no como Roma lo enseñó, de que vino Jesús a clavar la ley en el madero, a decir lo que entra no contamina, por eso se puede comer de todo, a decir que ya no hay que guardar el Shabbat. No. Estamos hablando de Yeshua, el Mesías judío, de la tribu de Judá. De él estamos hablando, del Mesías judío, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos habla del Mesías judío? Bueno, aquel que vino a poner su Torah en nuestras mentes y escribirla en nuestros corazones. Todo lo que hemos venido hablando. Entonces, dice acá el 42, dice: entonces se dio a los egipcios y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy Yosef. Ahí es donde él, ¿verdad? Ya no le vieron como Sanacpanea, sino que él se quita, ¿verdad? Todo como estaba disfrazado de otra cosa, ¿verdad? Y le dice: Ani Yosef en hebreo, yo soy Yosef, ¿verdad? Es en este tiempo donde él también comienza a revelarse a nosotros, los últimos tiempos, ¿verdad? Y nos dice: yo no soy Jesús como ustedes me han conocido, yo soy Yeshua, ¿verdad? Yo soy Yeshua. No he venido a clavar la Torah en el madero, no he venido a clavar los mandamientos, no he venido a anular el Shabbat, no he venido a anular las fiestas, no he venido a todo lo que se dice de él, sino yo soy Yeshua. Yo he venido para dar vida, para que me amen, para que guarden mis mandamientos. ¿Para qué? Para que guarden mi Torah. Yo quiero poner mi Torah, que es la Torah del Eterno, en sus mentes y en sus corazones, para que sean un pueblo obediente y llevarnos al final a las bodas del Cordero y podamos, ¿verdad? De verdad entrar al reino que Él ha preparado para todos los que le aman. Entonces, y también esto pasará con el pueblo judío, ¿verdad? También al pueblo judío Él se le va a revelar en los últimos tiempos, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. También Él se le va a revelar al pueblo judío y le va a decir: yo no soy quien ustedes creen. Porque hoy en día el Mesías, el pueblo cristiano lo conoce como Jesús, y el pueblo judío lo conoce como Yeshua. O sea, es una situación bien difícil, pues. ¿Por qué? Porque el cristiano actualmente, es decir, cree en Jesús, pero no cree en la Torah, en la ley de Dios. Y por consiguiente, el judío es al revés. El judío cree en la ley de Dios, que es en la Torah, pero no cree en Yeshua, es decir, porque no lo conocen, porque el cristiano, al no conocerlo como Yeshua, sino que al verlo como Jesús, lo mira como aquel que vino a clavar la ley en la cruz, ¿verdad? Y no estamos bajo la ley, todos los textos que ya hemos explicado. Y el judío igual, el judío como no lo conoce como Yeshua, lo conoce como Yeshua, ¿verdad? ¿Y qué significa que lo ve como Yeshua? Lo ve como que no es el Mesías, ¿verdad? Yeshua significa algo no bueno, pero, o sea, lo ve como alguien, como un impostor, que no es él el Mesías, porque igual ellos tienen cierta razón en ciertas cosas, ¿verdad? En el sentido de que cuando el Mesías venga, y está explicado,
Y hemos estado hablando que nosotros vamos a guardar la Torah. Entonces vienen ellos y dicen, a nosotros quieren que creamos en el Mesías, y nosotros sabemos que el Mesías lo que va a hacer es que va a hacer que el pueblo guarde la Torah, y el pueblo cristiano no la guarda, al contrario, la rechaza. Y entonces, si yo quiero que crea en él, yo tengo que dejar la Torah y hacerme cristiano y abandonar. Ese es el problema. Lo que va a pasar en los últimos tiempos es que por medio del testimonio de los hijos de Israel en medio de las naciones, que después de abrazar no solamente a Jesús, sino que reconozcamos a Yeshua, el Mesías judío, ¿verdad? Después de eso, entonces se le va a quitar la venda a Judá y él va a poder ver a Yeshua, ¿verdad? Y ahí se va a dar lo que, así como aquí hubieron gritos, también la palabra del Eterno está escrito, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito. Eso pasará en los últimos tiempos. Entonces, por esta razón, es necesario, amado hermano y amado amigo, que hoy que estamos recibiendo esta revelación del cielo, porque no es coincidencia, es el Eterno que le ha placido revelarle a su Hijo hasta el día de hoy, para que nosotros echemos mano de la vida eterna y aceleremos la redención. ¿Por qué el Mesías no viene? ¿Y por qué el Mesías no viene? ¿Sabe por qué? Porque está esperando que el pecador se arrepienta. Y está esperando, bueno, si yo me arrepentí, sí, pero está esperando que nosotros, hoy en día que el Eterno está dando esta revelación, que demos el paso que nos falta dar, ¿verdad? Y que vengamos a sus brazos, que abracemos sus mandamientos, que abracemos su Torah, que lo vemos a Él con todo el corazón y esperemos que Él haga la obra en el pueblo judío. Al final de los tiempos ellos van a reconocer a Yeshua. Pero eso, para que eso pase, nosotros podemos hacer que se alargue el tiempo o que el tiempo se acorte. Entonces lo que tenemos que hacer es manos a la obra, pedirle al Eterno con todo nuestro corazón, ¿verdad? Que trabaje en nuestras vidas para que podamos vivir una vida en obediencia y ser el pueblo que Él anhela, el pueblo que guarda sus mandamientos como Él lo quiso desde un principio. Que eso pase en nuestros días. Ya para finalizar, quería mostrarles Génesis capítulo 43, verso 33. Génesis 43, verso 33. Dice ahí, están los hermanos de José, entran, ¿verdad? Y dice ahí, y se sentaron delante de él, o sea, delante de José, de Yosef. Dice, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. O sea que los había puesto en el orden de nacimiento. O sea, y ellos decían, ¿cómo sabe? O sea, ellos veían a Sanacpanea, no veían a Yosef. Entonces, ¿cómo sabe quién es el mayor? Nos ha puesto en el orden de nacimiento sin conocernos. Y estaban atónitos, ¿verdad? Por lo que estaba pasando. No entendían qué es lo que estaba pasando. Pues fíjense que justamente esto mismo tiene que ver con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, en el libro de Éxodo capítulo 28 y verso 9, Éxodo 28, 9 dice así: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Es decir, tenía una piedra de ónice acá y otra piedra de ónice acá. Y aquí estaban los nombres de los hijos de Israel en el orden del nacimiento. Son las 2 partes en la Escritura donde se mencionan los hijos de Israel puestos en el orden de nacimiento, cuando estaban frente a José y aquí en la vestimenta del sumo sacerdote. Entonces, ¿y eso qué significa? Bueno, significa, acuérdense que el sumo sacerdote tenía un pectoral, ¿verdad? Un pectoral que habían 12 piedras preciosas y tenía 3, 6, 9, 12. Y pues cada una de las piedras era de diferente material. Pero resulta que la piedra de José, aquí no lo tengo ahorita escrito, pero lo puedo retomar luego. La piedra de José, aquí vamos a ver. La piedra de José es la piedra, aquí voy a tomar la cámara nuevamente.
acá. La piedra de José, como ustedes pueden ver ahí en el pectoral, es esta. Y es del mismo material de las piedras que están puestas sobre los hombros. Esta piedra es la piedra de ónice, que es la piedra de José. Y representa la misma, aquí está sobre los hombros, ¿ve? Aquí la de ónice, y están escritos 6 de los nombres de los hijos de Israel y 6 allá, 6 a cada lado. Con esto nos está hablando del sacerdocio, ¿verdad? Porque estamos hablando del sacerdocio, no del sacerdocio levítico, sino que de que el Mesías, él será el sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Así como también, ¿verdad?, la varita de Aarón que reverdeció están en el arca del pacto, ¿verdad? Y vemos que está el maná, está la vara de Aarón y está también la Torá dentro del arca del pacto. Vea, donde el maná representa al Mesías como profeta, cuando vino la primera vez el sustento, vea, nuestro pan. Y luego está la varita de Aarón que reverdeció, representa al Mesías como sumo sacerdote, y la Torá que representa al Mesías como rey, cuando él venga. Ahorita él está ejerciendo su función como sumo sacerdote allá en los cielos, de acuerdo al orden de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, esto es importante. De hecho, también me hace recordar de que el sumo sacerdote había un día al año donde se quitaba todas sus prendas y solamente se quedaba con las prendas de lino, solo de lino, todas las que tenía de lino, todas las que tenían que ver con lana y materiales de los animales, no las llevaba, solamente se quedaba con sus prendas de lino, y con esas prendas de lino entraba en Yom Kippur, el día del perdón, descalzo. O sea, representa humildad, ¿verdad? De la misma manera también José, cuando él comenzó a gobernar Egipto, la palabra dice que él fue vestido de lino, también de lino. Es la primera vez que se menciona el lino en la Biblia, ¿verdad? Y por cierto, que allá en Apocalipsis también se habla acerca de su novia, de su esposa, de su congregación. ¿Y qué dice allá? A su esposa se le ha concedido que se vista como él, de lino fino y resplandeciente para recibir al rey. De hecho, hay una alabanza bonita que me recuerdo que dice: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al rey. Yo creo que le hemos cantado, ¿verdad? Le hemos cantado. Y una alabanza muy linda, muy bonita, ¿verdad? Donde el Mesías viene por una novia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? ¿Y qué representa el lino? El lino representa la pureza que tenemos cuando guardamos la Torá, cuando guardamos sus leyes. Por eso dice que el lino representa las acciones justas de los santos. Bendito sea el Eterno por ello. Bueno, el tiempo se nos acabó, llegamos casi a la hora y media. Espero que el estudio haya sido de bendición. Hemos visto en la primera etapa de nuestra serie El Tesoro Escondido, ¿verdad? Hemos visto a nuestro Mesías Yeshua en la figura de Yosef, de José. Espero que el estudio haya sido de bendición, ¿verdad? Si usted quiere el video ahí va a quedar, ¿verdad? Para que usted pueda volverlo a escuchar las veces que sea necesario, ¿verdad? Y que podamos, con la ayuda del Eterno, pues entender, ¿verdad? Entender estos misterios, entender estas cosas que son maravillosas. ¿Y sabe qué? Estas cosas son para usted, mi amado hermano y mi amado amigo, para usted, si usted quiere. Porque dice el Eterno que al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Uno dice, ¿qué injusto es? No es injusto. Lo que pasa es que cuando alguien tiene es porque quiere, y el Eterno le da más. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que el Eterno nos bendiga, para que el Eterno nos guarde, ¿verdad? Así que saludos para mis hermanos, para mi hermano Edwin, que está allá en Pensilvania. El Eterno lo bendiga en gran manera. Y también para los otros hermanos que se han conectado, ¿verdad? Les doy gracias por estar pendientes. Mi hermano Héctor, por ahí lo vi. Mi hermana María Dolariza también, allá en Chile.
Yo sé que hay más hermanos, ¿verdad? Hermana Damaris, hay varios hermanos que están ahí. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. En esta hora, Padre bueno, te damos muchas gracias por darnos tu palabra. Bendecimos tu nombre, Padre, porque sé que de verdad yo soy el primero, Padre, que no merezco tanto amor y tanta misericordia. Pero tú, que eres bueno, Padre, de verdad nos has dado tantas cosas, Padre, que de verdad ni siquiera entiendo por qué nos has dado tanto. Y digo en las mismas palabras de David: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Sin embargo, Padre, pues nos has amado tanto. Yo te pido en esta hora, Padre, por cada uno de mis hermanos, los que están conectados, los que van a ver el video posteriormente, que este video pueda ser de bendición para sus vidas, Padre bendito. Te pido por favor que llegue, Padre, a todas aquellas personas que te aman, que tienen un corazón sincero para ti, y que se cumpla tu palabra, Padre. Esa palabra que también la veo cumplida en mi vida. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te pedimos, Padre, que nos des un corazón de acuerdo a tu palabra, que nos des tu palabra, que nos des tu Torah, Padre, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que no apartes de nosotros tu Santo Espíritu. Te pido por cada uno, Padre, de los hermanos que se han conectado, que les bendigas, que les guardes, Padre. Pedimos por la familia de mi hermano Hugo allá en Chile, que están en el sur, que están enfermos por esta enfermedad que anda dando en estos tiempos. Te pido que seas con ellos, Padre. Te pido por cada familia, Padre, acá, por favor guárdalos, por la familia Jiménez Villeda, Padre, por la familia López, de mi hermano Héctor, por favor, te pido que los guardes. Te pido por Dalis allá en Canadá, por mi hermano Edwin allá en Estados Unidos, Padre. Guárdalos, Padre, por favor. En tus manos estamos, Padre bendito. Te pido que seas tú siempre. Pedimos por mi hermana Rebeca también, que está en México, hija de mi hermano Roberto, que la guardes, Padre. Mi hermana Rosita Moss también, hermana de mi hermana Carmen, guárdala también, por favor. A todos aquellos que también estamos acá en este país, te pido que nos guarde. Mi hermano Marco, allá en Marcos, Padre, Marcos Palacio, su familia, guárdalo también, por favor. A mi hermano Vicente Alvarado, a sus hijos también, Padre. Y de verdad que necesitamos de ti. Por mis hermanos allá en el Congo, que tengo días de no saber de ellos. Por mis hermanos allá en Lourdes también, mi hermana Brenda, mi hermana Sarita, mi hermana Raquel. De verdad, Padre, te pido por favor que tengas misericordia de todos nosotros. Ayúdanos, por favor, Padre. Te pido por favor que no nos abandones nunca. Deposítanos, Padre. No dejes que tu Espíritu nunca, Padre, pues se aparte de nosotros. Sé que tu palabra dice somos vasos de barro, pero ese tesoro que es tu Hijo amado a través de tu Espíritu está en nosotros. No con la parte de nosotros, Padre. Aparta a tus hijos de todo mal. Te pido por mi madre, por mis hermanas, por mi esposa, por mis hijas, por todas las familias, Padre. Igual, pues cada uno de mis hermanos que se han conectado acá. Mis hermanos allá en San Marcos, mi hermana Alicia, su hija también, Damario. Te pido por favor que seas con ella. Mi hermana Daisy allá en Estados Unidos también. Guárdala, Padre, mi hermano Roberto. De verdad son muchos nombres, Padre, de muchas personas que clamamos, Padre, día a día para que nos ayudes, para que podamos de verdad un día ser ese pueblo que tú anhelas, Padre bendito, que seamos. Por favor, mi hermana Maribel también, Padre, que se conecta, por favor, guárdala de todo mal. Mi hermano que están allá en Chile también, mi hermana Liduvina, guárdala de todo mal, Padre. Por favor, te suplicamos, Padre, que no nos mires a nosotros a través de nosotros mismos, porque vamos a morir, Padre bendito. Pero sí te suplicamos que nos mires a través de tu Hijo amado. Míranos a través de tu Hijo amado, Padre, en quien tú has tenido contentamiento, y te pedimos por favor que perdones nuestras faltas y que nos ayudes a que cada día que pase, Padre, podamos ir como la luz de la aurora, que vayamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así también por mi hermana Marta Alicia Cruz, que también nos mira, Padre, te pido que le guardes también donde esté. A Miguel, Padre, hermano de mi esposa, Padre, de su familia, guárdalo. A Américo también, que está en Estados Unidos, guárdalo, Padre, está en el centro en Nueva York, donde la situación está bastante difícil, Padre. Y así, bueno, realmente hay muchas personas. Tú sabes que hay muchas personas, y mis hermanos que están conectados también tienen, Padre, sus peticiones. Te pido que por favor nuestras peticiones lleguen delante de tu trono de gracia. Por favor, Padre. Tu palabra dice que una oración que viene de un corazón contrito y humillado, tú no la vas a despreciar. Bendito sea tu nombre, Padre.
Gracias. Me recuerdo igual, hermana Alicia, me decía que oramos por su hijo también, Padre, que es médico, que anda en los hospitales, Padre. Guárdalo, Padre, a estas personas que están en estos lugares. A Norma Carolina también, Padre, mi sobrina, Padre, que pues también ella igual pues, anda en estos lugares, en estos hospitales, hija de Norma, mi cuñada. Guárdala de todo mal. A mi hermana Katy también, que también anda en estos medios de salud. Padre, guárdala de este virus, Padre, que pues anda mayormente en esos lugares. Muchas gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Realmente nos sentimos contentos de tener un Elohim tan grande como tú y de tener un Mesías que se apiade de nosotros. Muchas gracias, Padre. Elevamos nuestra oración, no en mi nombre, sino en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y decimos amén. Bien, hemos culminado con esta parte del estudio. Yo les voy a poner un anuncio, espero más tarde, para así les confirmo del estudio el día de mañana. Así que deseo que el Eterno me les bendiga, que el Eterno me les guarde en sus casas, ¿verdad? Y que les dé principalmente la shalom. Que tengamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Saludos a mi hermano Alejandro también, que está allá en México. Bendiciones para su vida. ¿Verdad? Que el Eterno le guarde también en gran manera. Mi hermano Eli también, que está en Sonsonate, el Eterno le guarde, que también me está ayudando ahí con unas cosas, ¿verdad? Para poder subir los estudios a estas pequeñas páginas, ¿verdad? Así que el Eterno les bendiga y shalom para todos. Shalom, shalom. Solamente le recuerdo nada más que este día, ¿verdad? Está ya por finalizar, ¿verdad? Este día es el 5 de Iyar. Este día se celebra la independencia de Israel, ¿verdad? Es para que busquemos tal vez algo por ahí, ¿verdad? De lo que sucedió aquel día 5 de Iyar del 5708, ¿verdad? En romano sería el 14 de mayo de 1948, donde la higuera comenzó a reverdecer, ¿verdad? Así que pues se lo notificaba para todos aquellos que no sabían. Shalom nuevamente.